Lo más aterrador de lo que ocurrió en la Toscana no fue que Isaac del Toro derrotara a Richard Carapaz. Lo aterrador es que parecía haber esperado exactamente 3 meses para hacerlo, porque cuando el mexicano atacó a 27 kilómetros de meta y dejó atrás al campeón olímpico en las rampas del Monte Serra, no transmitía la desesperación de un corredor buscando una victoria. Transmitía la tranquilidad de alguien que ya había imaginado ese momento cientos de veces. Y cuanto más veía las imágenes de aquella tarde, más difícil me resultaba creer que todo aquello fuera una simple carrera de ciclismo. Había demasiadas coincidencias, demasiados silencios acumulados, demasiadas heridas que nunca parecieron cerrarse del todo, porque nadie había olvidado el Finestre. Nadie había olvidado cómo Isaac perdió el Giro de Italia cuando estaba a un solo día de conquistar la Maglia Rosa. Pero sobre todo, nadie había olvidado quién estaba a su lado cuando todo se derrumbó. Richard Carapaz. 3 meses antes, Isaac tenía el Giro en sus manos. Era líder de la carrera, llevaba la Maglia Rosa y estaba construyendo una de las historias más sorprendentes que el ciclismo había visto en años. Pero entonces llegó el Col del Finestre. Simon Yates atacó. El británico abrió un hueco peligroso y la carrera entró en territorio desconocido. Isaac necesitaba ayuda para perseguirlo, necesitaba colaboración, necesitaba un aliado. A su lado rodaba Richard Carapaz, un campeón olímpico que conocía perfectamente cada detalle de aquella situación. Sin embargo, eligió no colaborar, eligió esperar, eligió observar cómo el mexicano consumía sus últimas reservas, intentando salvar una carrera que se escapaba kilómetro tras kilómetro. Aquella decisión cambió el Giro. Simon Yates terminó ganando. Isaac acabó segundo. Carapaz tercero. Pero en mi opinión, la verdadera historia no comenzó en la cima del Finestre. Comenzó después, cuando los periodistas rodearon a Isaac buscando una reacción emocional y recibieron algo mucho más inquietante. Recibieron calma. Una calma extraña. Una calma que no parecía propia de alguien que acababa de perder la carrera más importante de su vida. Entonces llegó aquella frase: "Es decepcionante correr así". Nada más. No hubo insultos, no hubo acusaciones, no hubo drama. Y quizá por eso tuvo tanto impacto, porque todo el mundo entendió el mensaje. Después vino el silencio. Un silencio todavía más peligroso. Isaac nunca volvió a hablar públicamente del tema. No buscó polémicas, no prometió revancha, no intentó convencer a nadie. Siguió compitiendo como si nada hubiera ocurrido. Pero hay derrotas que desaparecen con el tiempo y hay otras que se convierten en una presencia constante, una especie de voz silenciosa que acompaña al corredor durante cada entrenamiento, durante cada carrera y durante cada noche en la que se pregunta qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Por eso la Toscana se sintió distinta desde el principio. Cuando el pelotón regresó al Monte Serra el 10 de septiembre de 2025, tuve la sensación de que todos estaban compitiendo la misma carrera excepto Isaac del Toro. Los demás parecían preocupados por ganar. Él parecía preocupado por demostrar algo. Nadie lo decía abiertamente. Pero el recuerdo del Finestre seguía flotando sobre el grupo. Seguía presente en las conversaciones. Seguía presente en las miradas. Seguía presente cada vez que la cámara enfocaba a Carapaz y a Isaac compartiendo la misma carretera. La lluvia acompañó gran parte de la jornada. El asfalto seguía húmedo. Los favoritos se vigilaban constantemente. Nadie quería cometer el primer error. Sin embargo, lo verdaderamente peligroso no estaba en las carreteras de la Toscana. Estaba en la paciencia de Isaac del Toro, porque mientras los demás reaccionaban a cada movimiento, el mexicano parecía esperar algo, como si supiera exactamente cuándo debía atacar, como si estuviera observando una película cuyo final ya conocía. Y ahí aparece una teoría que no puedo ignorar. Quizá Isaac no llegó a la Toscana buscando una victoria.
Quizá llegó buscando una respuesta. La respuesta a una pregunta que llevaba 3 meses persiguiéndolo. ¿Qué habría pasado si en el Finestre hubiera estado completamente solo desde el principio? A 30 kilómetros de meta la carrera explotó. Los ataques comenzaron a aparecer. Los favoritos reaccionaron inmediatamente. Richard Carapaz respondió. Michael Storer respondió. Todos intentaban demostrar que seguían siendo los más fuertes. Pero mientras los demás gastaban energía, Isaac permanecía observando, esperando, analizando, como si estuviera estudiando algo mucho más importante que las piernas de sus rivales. Y quizá eso era exactamente lo que estaba haciendo. Porque el verdadero conflicto ya no era físico, era psicológico. Carapaz corría intentando ganar una carrera. Isaac corría intentando cerrar una herida. Y cuando un corredor deja de competir únicamente por la victoria y empieza a competir contra un recuerdo que lo ha perseguido durante meses, se convierte en algo mucho más difícil de controlar. Fue entonces cuando comenzó el verdadero problema para el resto del pelotón. Porque Isaac del Toro ya no corría como el joven talento que necesitaba demostrar algo al World Tour. Corría como alguien que había aprendido la lección más cruel del ciclismo. La lección de que, cuando llega el momento decisivo, depender de otros puede costarte todo. Y esta vez parecía dispuesto a asegurarse de que esa historia jamás volviera a repetirse. México contra el pelotón. Juventud contra experiencia. Instinto contra cálculo. Pero lo más inquietante de aquella tarde en la Toscana es que nadie parecía entender lo que realmente estaba ocurriendo. Todos creían estar viendo una batalla por la victoria. Yo creo que estaban viendo algo mucho más peligroso. El momento exacto en que Isaac del Toro dejó de correr con miedo. A 27 kilómetros de meta, el mexicano se levantó del sillín y lanzó un ataque que cambió por completo la carrera. No hubo advertencias. No hubo una aceleración progresiva. Fue un movimiento seco, explosivo, casi violento. Uno de esos ataques que obligan al resto del grupo a hacerse una pregunta incómoda en cuestión de segundos. ¿Hemos esperado demasiado? Michael Storer intentó reaccionar. No pudo. Pavel Sivakov intentó resistir unos metros más. Tampoco pudo. Y entonces todas las miradas se dirigieron hacia el único hombre que parecía capaz de responder. Richard Carapaz, el campeón olímpico, reaccionó inmediatamente. Durante unos instantes pareció tener la situación bajo control. Pareció capaz de cerrar el hueco. Pareció seguir siendo el corredor sólido y experimentado que durante años había impuesto respeto en las grandes montañas. Pero aquella sensación duró muy poco, porque Isaac no dejó de acelerar. Y fue entonces cuando ocurrió algo que, en mi opinión, cambió toda la historia de la carrera. Carapaz empezó a perder terreno. Primero 1 metro, después 2, después 5, y de repente, uno de los escaladores más temidos de su generación se encontró mirando la espalda de un corredor de apenas 21 años sin poder hacer nada para detenerlo. No parece una gran diferencia cuando se observa desde la televisión, pero dentro del pelotón esas imágenes tienen un significado completamente distinto. Los corredores detectan el lenguaje corporal de sus rivales, detectan el miedo, detectan la duda, detectan el instante exacto en que alguien deja de sentirse invencible. Y por primera vez en toda la jornada, Richard Carapaz pareció vulnerable. Su rostro cambió. Su manera de pedalear cambió. La seguridad desapareció. Isaac lo vio. El pelotón también. Y cuando un rival descubre que has comenzado a dudar, normalmente ya es demasiado tarde para recuperar el control. Isaac coronó el Monte Serra con 10 segundos de ventaja. Sobre el papel no parecía una diferencia decisiva, pero creo que los números no cuentan la verdadera historia, porque arriba de aquella subida no solo había ganado 10 segundos, había plantado una idea en la mente de todos sus rivales. Y las ideas son mucho más peligrosas que los segundos.
especialmente cuando la carrera entra en un descenso técnico, con el asfalto húmedo y una larga persecución por delante. Todavía quedaban kilómetros suficientes para reaccionar. Todavía quedaba tiempo para corregir el error. Todavía quedaba una oportunidad para Richard Carapaz. Al menos en teoría. Porque había algo que el ecuatoriano ya no podía recuperar: la tranquilidad. Mientras Carapaz iniciaba una persecución desesperada, Isaac seguía avanzando con una serenidad casi inquietante. No parecía un corredor que acababa de atacar. Parecía un corredor que llevaba meses esperando exactamente ese momento. Y aquí aparece una reflexión que no puedo ignorar. Quizá el ataque más importante de Isaac no fue el que lanzó con las piernas. Quizá fue el que lanzó contra la mente de sus rivales, porque desde ese instante toda la presión cambió de lado. Ahora era Carapaz quien tenía que perseguir. Ahora era Carapaz quien tenía que asumir riesgos. Ahora era Carapaz quien estaba obligado a tomar decisiones perfectas. Isaac, en cambio, parecía liberado. Y cuando un corredor deja de sentir miedo, se convierte en algo extremadamente difícil de controlar. Después de la carrera, el propio mexicano explicó aquel momento con una frase sorprendentemente simple. Cuando me vi solo al frente, solo pensé en seguir empujando porque sabía que podía hacerlo. Parece una declaración sencilla, pero creo que esconde algo mucho más profundo. Porque demuestra que Isaac ya no estaba compitiendo únicamente contra Richard Carapaz. Estaba compitiendo contra las dudas que habían nacido meses antes en el Giro de Italia. Y cuando un deportista logra derrotar sus propias dudas, suele convertirse en un problema para todos los demás. Carapaz lo entendió inmediatamente. Sabía que si dejaba escapar a Isaac antes del descenso, probablemente la carrera terminaría allí mismo. Por eso se lanzó cuesta abajo sin reservas. Arriesgó más que nadie. Tomó curvas al límite. Buscó cada metro posible. Buscó cada segundo disponible. Y aunque muchos interpretaron aquella persecución como una demostración de valentía, yo veo algo diferente. Veo a un corredor obligado a gastar energía física y mental simplemente para mantenerse con vida en la carrera. Mientras tanto, Isaac seguía adelante exactamente igual. No entró en pánico cuando la ventaja comenzó a reducirse. No cambió de estrategia. No miró atrás. No mostró ansiedad. Y ese detalle es más importante de lo que parece, porque cada segundo que Carapaz recuperaba tenía un precio. Cada curva tomada al límite, cada aceleración extra, cada esfuerzo desesperado estaba vaciando lentamente sus reservas. A 20 kilómetros de meta, la diferencia bajó. A 17 kilómetros volvió a reducirse. A 15 kilómetros, Carapaz parecía acercarse peligrosamente. Y durante unos instantes, la lógica parecía imponerse. La experiencia estaba regresando. El campeón olímpico estaba volviendo. Eso fue exactamente lo que casi todos creyeron. Pero mientras las cámaras mostraban a Carapaz acercándose, Isaac seguía ejecutando la carrera que había imaginado desde el principio, sin miedo, sin prisas, sin alterar el plan. Y quizá ahí estaba la verdadera diferencia entre ambos. Uno corría intentando salvar la situación. El otro corría convencido de que ya tenía el control. Y cuando esa convicción aparece en un corredor tan joven, el resto del pelotón debería empezar a preocuparse. Pero aquí es donde la carrera dejó de ser una cuestión de piernas y empezó a convertirse en una cuestión de mente. Mientras las cámaras mostraban a Richard Carapaz acercándose poco a poco, yo tenía la sensación de que algo no encajaba, porque el ecuatoriano estaba recuperando segundos. Sí, pero cada segundo que recuperaba parecía costarle mucho más de lo que el pelotón estaba dispuesto a admitir. Terminó el descenso. Comenzó el llano. 15 kilómetros hasta la meta. Sobre el papel, aquel era el escenario perfecto para Richard Carapaz. El terreno donde la experiencia debía imponerse a la juventud. El terreno donde un campeón olímpico debía recuperar el control de la carrera.
el terreno donde la lógica debía derrotar al impulso. Pero la lógica nunca apareció, y eso fue precisamente lo más inquietante. Porque mientras Carapaz intentaba reconstruir una persecución que le había exigido muchísimo en el descenso, Isaac del Toro seguía rodando con una tranquilidad que resultaba difícil de explicar. No parecía un corredor bajo presión. No parecía un corredor defendiendo una ventaja mínima. Parecía alguien que todavía guardaba algo más. Y creo que ese fue el error de todos. Pensaron que Isaac estaba sobreviviendo. En realidad, estaba esperando. Durante varios kilómetros, la televisión mostró una historia, pero la carretera estaba contando otra completamente distinta. La televisión mostraba a Carapaz acercándose. La carretera mostraba a un corredor gastando sus últimas reservas. Cada curva tomada al límite, cada aceleración, cada cambio de ritmo, cada esfuerzo desesperado para cerrar el hueco. Todo tenía un precio, y tarde o temprano alguien iba a pagarlo. A 20 kilómetros de meta, la diferencia comenzó a reducirse. A 17 kilómetros volvió a bajar. A 15 kilómetros parecía que el campeón olímpico estaba regresando a la carrera. Y durante unos instantes, incluso los comentaristas empezaron a creer que la experiencia terminaría imponiéndose. Pero entonces ocurrió algo que, en mi opinión, definió toda la jornada. Isaac volvió a acelerar. No reaccionó con nerviosismo. No esperó al último momento. No mostró ninguna señal de duda. Simplemente aceleró, como si hubiera estado esperando exactamente ese instante. 10 segundos, 12 segundos, 15 segundos, 18 segundos. La diferencia volvió a crecer. Y con ella apareció una pregunta que comenzó a recorrer silenciosamente el pelotón. ¿Y si el verdadero peligro de Isaac del Toro no es su potencia? ¿Y si tampoco es su capacidad para atacar? ¿Y si lo realmente peligroso es la calma con la que toma decisiones cuando todos los demás están entrando en pánico? Porque hay corredores capaces de producir grandes números. Hay corredores capaces de atacar en las montañas. Hay corredores capaces de ganar carreras importantes. Pero muy pocos son capaces de mantener la lucidez cuando todo parece derrumbarse a su alrededor. Y aquella tarde, Isaac parecía ver algo que los demás no podían ver. Mientras Carapaz luchaba contra el cansancio, mientras los perseguidores intentaban organizarse, mientras el pelotón comenzaba a comprender que la victoria se estaba escapando. Testerature under End. Isaac seguía corriendo exactamente igual, sin ansiedad, sin miedo, sin mirar atrás. Y quizá ese fue el detalle más revelador de toda la carrera, porque cualquier otro corredor habría administrado la ventaja, habría calculado los riesgos, habría pensado en proteger lo que ya tenía. Isaac hizo exactamente lo contrario. Siguió empujando, siguió atacando, siguió comportándose como si la carrera todavía no estuviera ganada. Después explicó aquel momento con una frase sorprendentemente simple. Cuando me vi solo al frente, solo pensé en seguir empujando porque sabía que podía hacerlo. Muchos escucharon una declaración normal. Yo escuché algo completamente distinto. Escuché a un corredor que ya no estaba compitiendo contra Richard Carapaz. Escuché a un corredor que estaba compitiendo contra la versión de sí mismo que había perdido el Giro de Italia meses atrás. Y cuando un deportista deja de correr contra sus rivales para empezar a correr contra sus propios fantasmas, se vuelve impredecible. Se vuelve peligroso. Se vuelve muy difícil de derrotar. Por eso creo que la Toscana fue mucho más que una victoria. Fue el día en que gran parte del pelotón descubrió algo que quizá no quería descubrir. Que Isaac del Toro ya no estaba persiguiendo a las grandes figuras del World Tour. Tal vez, por primera vez, eran ellos quienes empezaban a perseguirlo a él.